Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy estoy muy feliz porque tengo a un súper invitado. Él es el tío Héctor Ruiz. Nos está acompañando desde Perú, nos vino a visitar, va a hacer un recorrido por México y por otras ciudades visitando a la familia. Y bueno, hoy estamos bendecidos porque lo tenemos en Diosidencias. Hola tío, ¿cómo está? Bienvenido a Diosidencias. Muchas gracias, estoy muy agradecido por esta linda recepción que me dio mi sobrino Christopher. Y aquí estoy en Monterrey, de donde voy a transmitir un incidente que me ocurrió en la vida y que podría servir para cada uno de ustedes. Gracias tío por ese caluroso saludo. Estamos muy contentos de que nos haya podido visitar. Y bueno, este es el momento de su historia. Cuéntenos esa diosidencia. Muy bien, yo vivía en Arequipa por el año 1991, en el mes de diciembre. Tenía que visitar un lugar muy lejano, en las alturas, en la serranía de Arequipa, y tenía que viajar a un lugar llamado Calacapcha, porque al visitar aquellos lugares de la altura, me habían informado que en Calacapcha había un grupo de personas interesadas en Dios, estaban en reunión, estaban estudiando y quería que un pastor lo visite. Así que decidí visitarlos. Partí un día miércoles en la noche en un ómnibus y llegué a Cotahuasi, pero en ese viaje es muy largo. Toda la noche viajé, subí la cordillera, pasé por un costado de uno de los picos más altos del Perú, el Coropuna, que queda a 6.425, el segundo más alto del Perú. Hacía mucho frío, bajamos luego a la ciudad de Cotahuasi, que queda al otro lado de la cordillera, y allí fui recibido por la iglesia pentecostal. No había ningún adventista donde alojarme, eran solamente pentecostales, así que me recibieron. Llegué jueves de madrugada, esperando la comitiva que me iba a alcanzar en Cotahuasi. Desde Calacapcha tenía que ir una comitiva para recibirme y viajar juntos. Los busqué todo el día, no los veía, preguntaba a uno y a otro. Pasó el mediodía, en la tarde, llegó la noche, 8, 9, 10 de la noche y no llegaba. A eso de las 11 de la noche estaba en mi dormitorio y tenía que tomar una decisión: regresar a Arequipa o continuar el viaje solo. Me arrodillé, hice una oración y dije: si regreso a Arequipa me voy a considerar un cobarde. Dije: no regreso, me voy solo. Dormí apenas unas 2 horas, tenía bultos pesados, una mochila grande, una maletita de cuero con Biblias, pesada también, y otra maletita más. Así que bajé de Cotahuasi hacia una profundidad que es el cañón de Cotahuasi, uno de los más profundos del Perú. Muy temprano, como digo, a las 3 de la mañana, algunos ya se estaban levantando para ir a sus chacras, a ver sus animales, sus cultivos. Bueno, después recorrí por la orilla del río hacia arriba. Las horas iban pasando, ya amanecía. Pasé por un puente al otro lado del río y comencé a ascender la cordillera. Una cordillera muy empinada, muy difícil. El sol comenzó a salir, el calor era fuerte. Gracias a Dios llegué a un poblado donde me recibieron los campesinos con mucha amabilidad. Me dieron un desayuno sencillo pero reconfortante. Luego dije: me voy. Les pedí que me indicaran si estaba bien en la ruta porque yo no conocía el camino. Me dijeron: está bien, puede ir por este lugar. Gracias a Dios que al partir de esa aldea había otro señor con su caballo subiendo hacia la altura. Lo llamé y le pedí un favor, que me lleve la mochila en su caballo. Él con gusto lo puso en su caballo, mi mochila,
y comenzamos a caminar y caminar. El sol estaba fuerte, estábamos ya comenzando a sudar, pero esa compañía no duró mucho tiempo. Y me dijo, hasta aquí nomás, yo me voy por otro lado, usted sigue por este otro camino. Así que yo seguí solo, con el bulto pesado, caminando, caminando, ya casi mediodía. Me sentía cansado, llegué a una piedra grande y ahí me detuve. ¿Por qué? Porque habían dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabía a quién preguntar, solamente le pedí a Dios que me ayude a decidir el camino. Y ya el agua, o sea, el líquido que tenía, que era un jugo de fruta, yogu yogu, lo llaman en el Perú, se había terminado porque lo estaba tomando de sorbo en sorbo para que me dure. Ya no tenía agua, pero yo quería verme con alguien en el camino. Así que decidí, tomé el camino que me pareció mejor. Y a partir de ese momento habían unos caminos por un lado, por otro lado, y cada vez que había bifurcaciones del camino, le decía a Dios, Señor, ayúdame para que no me pierda, para que elija el buen camino. Había orado más de 20 veces, más de 20 decisiones. Llegué a la cumbre de la cordillera y comenzó una planicie enorme. Yo pensaba que era de 2, 3 horas, nada más. Caminaba y caminaba a pleno sol. Había un silencio tremendo, no había rastros de vida ni de animales. A lo lejos en la pampa trataba de ver alguna oveja, alguna llama, o algún otro animal, cabra, como crían en las alturas. Sin embargo, no veía nada. Por momentos pasaba por el cielo aquellos enormes aves, el cóndor o el buitre, pasaba, yo los veía y seguía caminando. Y el día avanzaba, avanzaba, la tarde. Era interminable esa travesía por aquella gran altura. Veía como el sol avanzaba, caía ya en el horizonte. Comencé a correr, a correr, a correr, asustado porque dije, no quiero que me alcance la noche, quiero llegar a algún lugar. Aunque ya no llegue a mi destino, a donde pensaba llegar, quería llegar donde había gente para que me hospede, me aloje, pero no había ninguna persona. Corría, corría y comencé a sudar, mis ropa interior estaba ya mojado y el bulto pesado que tenía que cargar no me desprendía de estos bultos, así que avancé hasta que el sol se puso. Se puso, yo estuve muy asustado, veía a la derecha, a la izquierda, picos estaban deshielándose, no había mucha nieve, pero hacía bastante frío, por lo que había caminado, a pesar de eso estaba sudando. Seguí caminando, caminando mientras todavía alumbraba el día, hasta que llegué a un punto cuando me detuve. Dije, ahora ya no voy a avanzar. Comencé a ver a la izquierda, a la derecha, habían precipicios, lugares inhóspitos, peligrosos. ¿A dónde me alojo? ¿A dónde voy a pasar la noche? Yo sabía que en esas alturas algunas personas se perdían y morían. Días y días se perdían y morían por el frío, por falta de agua. Así que subí a una pequeña altura, una colinita pequeña, y al fondo, a la derecha, vi una roca enorme. Y dije, voy a bajar, me voy a arrimar a esa roca y allí voy a pasar la noche. Un poco me daba miedo los animales. Los zorros sí abundaban los zorros. Habían otros animales mayores como el puma, que también yo lo temía porque son animales grandes, casi como el tigre, que en los Andes peruanos hay esos animales. Así que dije, bueno, espero que Dios me ayude a pasar la noche. No tenía abrigo, había frío, viento. Dije, esa roca me va a resguardar un poco del viento y ahí pasaré la noche. Estaba resignado. Cuando di algunos pasos, de repente vino la salvación. Ustedes dirán, ¿cómo? Escuché a lo lejos, a la distancia, el ladrido de un perro.
Mi corazón se emocionó. Nuevamente ladraba el perro, como llamándome. Y dije, me voy en esa dirección. Estaba lejos y era de noche, como las 8 de la noche. Comencé a caminar lento, lento en esa dirección. Después de unos momentos, el ladrillo continuaba, como diciéndome, venga por este lado. Seguí caminando, caminando, hasta que más o menos a las 9 de la noche llegué a esa comunidad, unos campesinos, no eran muchos, que criaban ovejas, llamas. Comencé a llamar, vinieron los perros, varios perros me rodearon, y llamaba hasta que salió un señor. Y le dije, Señor, quiero encontrarme con un señor Gavino Quispe. ¿Usted los conoce? Sí, me dice, aquí a la vueltita vive. Casi no quería creer. Caminé un poco más y llegué donde este señor, que yo lo tenía apuntado en mi libreta. Tenía que llegar a la casa de don Gavino Quispe. Entonces me pregunté, ¿fue coincidencia que haya llegado a la casa donde tenía que llegar sin haber conocido el camino? Yo me sentía perdido en las alturas, en la cordillera, pero allí llegué. No era coincidencia. Dios me había conducido. Aquella noche tomé bastante líquido, me rehidraté, comí. Estaba tan cansado que dormí encima de pellejos de ovejas, de llamas, bien abrigado. Dormí hasta amanecer. 2 horas después fui a Calacapcha con esa familia y bauticé a 13 personas. Bueno, fue una experiencia que marcó en mi vida. Podía haber muerto, como muchos murieron. Ahora recuerdo de un Ciro Castillo que se había perdido también por esas alturas con su novia. A su novia lo encontraron después de días y días de búsqueda, muy debilitada, pero a él muerto, se había desbarrancado. Pero gracias a Dios, Dios me preservó la vida. Y yo agradezco porque a través de mi vida Dios me ha guiado, me ha conducido. Dios siempre está presente en la vida. Así, Christopher, espero que esto les guste a los oyentes, que podamos confiar en un Dios que existe y que siempre está a nuestro lado, llevándolo a un feliz término. Muchas gracias, qué interesante historia. Y yo que hago montañas me estaba imaginando, tío, esa aventura. Yo utilizo una aplicación, Wikiloc, no le estoy haciendo promoción, pero utilizo esa aplicación para pues guiarme en rutas que no conozco y es increíble. Creo que no fue una coincidencia que haya llegado ahí, porque simplemente haber tomado un solo camino equivocado hubiese llegado a un lugar muy diferente, ¿no? Y Dios mandó ese perrito, lo dirigió para poderlo orientar, para recordarle que Él está al control y que si Él lo cuidó y lo ayudó a tomar esas decisiones de caminos, también lo iba a llevar a su destino. Y la coincidencia más grande, por así decirlo, la diosidencia, porque fue Dios, sabemos que fue Dios, es que haya llegado, a pesar de estar perdido, a donde tenía que llegar. Dios siempre nos va a dirigir a donde tenemos que llegar. Y no sé si para ir terminando, le gustaría dejarnos alguna frase, alguna reflexión de esta historia. Muy bien, ya a mis 82 años, cuando recuerdo mi vida pasada, veo cómo Dios ha dirigido mi vida. Y quiero recordarles una verdad bíblica muy conocida, muy querida por muchos, que está en Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así, estimados amigos, Dios siempre tiene un plan para cada uno y sabe el derrotero que debemos seguir. Tenemos que preguntarle qué hacer, por dónde ir, qué camino tomar para que podamos llegar a feliz término. Lo importante es terminar bien nuestra vida.
Que Dios los ayude, que puedan confiar en Él y que podamos todos triunfar en la vida. Gracias. Muchas gracias, qué bonita reflexión. Y así como esta historia, yo sé que tú también tienes una historia que contar. Puedes escribirnos a diosidencias.podcast para poderla grabar. Sabemos que este episodio va a llegar para ti, este mensaje, y aunque te sientas perdido en la vida, recuerda que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de temer porque hay alguien que te acompaña y alguien que te dirige a pesar de que tú sientas que estás perdido en ese valle. Te invito a que comentes este episodio, que lo compartas con esos seres queridos, con tus amigos, con tus familiares, y que también nos dejes un comentario y una calificación para que más personas puedan llegar a ser inspiradas por Diosidencias. Pues bueno, tío, muchas gracias por haberlo tenido aquí en Diosidencias. Pues le doy un abrazo y espero que podamos tenerlo en alguna otra ocasión. No queda más que despedirnos. Muy bien, considero también este momento una diosidencia que haya llegado acá y que haya tenido esta oportunidad de compartir este episodio de mi vida. Que Dios cuide de cada uno de ustedes. Aunque no los conozco, Dios los conoce y sabe cómo guiarlos. Hasta pronto. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.